Cuando preparaba esta palabra decía, me sentía esto en mi corazón y el deseo de poder hacer más la obra del Señor como un reinicio, porque ¿sabe qué sucede, hermanos? A veces sucede que caemos en la monotonía. A veces sucede que las cosas parece que a todas las cosas están bien, todo está bien parece, y nada novedoso parece que aparece. Y caemos en la monotonía. Y parece que esto había pasado con los hermanos de la dispersión, a los cuales el apóstol Pedro se dirige y les dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre bueno, bendice tu palabra y háblanos, Señor, con el Espíritu Santo de la promesa, a través, Señor, de esta Escritura, y que podamos nosotros, Señor, discernir y entender lo que tú tienes para nosotros en este día. Así como una antorcha, Señor, es tu palabra, que cuando escudriñamos ilumina, Señor, nuestro corazón y nos hace entender no solamente las cosas de nuestra vida, especialmente acerca de ti, Señor. Y oramos por todos aquellos, Señor, que no te conocen todavía y que están leyendo la palabra, Señor, que están leyendo tu palabra, así como esta antorcha ilumine sus caminos para que ellos descubran entre las páginas de la palabra de Dios, Señor, que tú eres real y verdadero. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, decía esto porque cuando escribe el apóstol Pedro, escribe más o menos 30 años después de que el Señor ya resucitó y ascendió a los cielos. Se habían pasado 30 años. Y entonces algunos de ellos decían, no, Jesús no va a venir, ya han pasado 30 años. ¿Ah? Y ya no va a venir Jesús. Y empezaban a enseñar esta falsa doctrina en la iglesia del Señor. Y los hermanos de la dispersión estaban creyendo. Y algunos habían caído obviamente en la monotonía. Oh sí, no viene Jesús. Hermano, déjeme decirle, no porque uno haya caído en la monotonía, el Señor no va a venir. O sea, no depende de sus sentimientos que el Señor no va a venir, no va a cumplir su palabra. Uno puede sentirse que no va a venir el Señor, uno puede sentirse que Dios no existe, pero no por eso Dios no existe, no por eso el Señor Jesús no va a venir. Va a venir, eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. ¿Cuántos dicen amén? Las profecías del Antiguo Testamento son confiables, arrojan entendimiento sobre el Señor Jesucristo y se les debe dar especial consideración, pues su origen es divino. Eso está diciendo este pasaje. Tal vez en palabras un poco más claras, la palabra de Dios es confiable e ilumina al que busca la verdad, porque es la revelación de Dios. Porque el versículo 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aquí el apóstol Pedro, en su primera carta que escribió a los creyentes de la dispersión, solamente les anima porque era un grupo de hermanos en las iglesias que estaban empezando a sufrir la persecución. En la primera carta el apóstol Pedro les anima, les dice que persistan, que hay sufrimiento, que cuando unos creyentes siempre hay sufrimiento. Pero en esta segunda carta les está diciendo ahora, les dice sí que persistan, sí que van a tener sufrimiento, pero les dice que persistan fieles a la sana enseñanza que recibieron del mismo apóstol Pedro. O sea, no es suficiente persistir en un ambiente de sufrimiento, es necesario persistir, pero con la sana enseñanza que está de la palabra de Dios, como decimos, con la sana doctrina. ¿Y cuál era el problema? El problema era que algunos falsos maestros habían empezado a enseñar que el Señor Jesucristo no va a venir porque se ha demorado mucho, son 30 años, no va a volver ya. Y empezaban a enseñar esta falsa doctrina a los hermanos de la dispersión. Y por eso Pedro les recomienda y les dice que sean fieles, aún en situación difícil, pero fieles en la enseñanza de la palabra de Dios. Pedro se presenta en el versículo 1 al 2 como un esclavo voluntario del Señor Jesucristo. En el versículo 3 al 4 les dice que la vida cristiana y la conducta santa son otorgadas por el poder milagroso de Dios. En el versículo 5 al 8 dice que el creyente de la dispersión debía cultivar sobre su vocación de fe las 7 cualidades del carácter cristiano. Y el versículo 9 al 11, los creyentes debían esforzarse por afirmar su fe, no solamente cultivando, sino que presentando estas 7 cualidades en su vida. El versículo 12 al 15, el apóstol Pedro les quiere recordar constantemente
estas cualidades de su nueva naturaleza. No se va a cansar de recordarles. Y la anterior semana hemos visto que el apóstol Pedro, versículos 16 al 18, les presentó el poder de la salvación y de la segunda venida del Señor Jesucristo como un testigo ocular de la deidad del Señor. Esto está diciendo Pedro. Les presento, no les he presentado con fábulas artificiosas, con inventos la palabra de Dios. Les he presentado con poder, les he presentado, dice, como testigo ocular de haber visto la deidad del Señor Jesucristo. O sea, el apóstol Pedro está hablando de que no es que nadie le ha contado el Evangelio, sino que un día estaba paseando, estaba pescando, y ahí el maestro se le acerca y le llama, le dice a Pedro, ven, sígueme, y dice que Pedro deja todas las cosas y le sigue, y desde entonces su vida cambió del apóstol Pedro, y fue testigo del ministerio del Señor Jesucristo, fue testigo cuando el Señor multiplicó los panes, fue testigo cuando sanó a los leprosos, fue testigo cuando caminó sobre la mar, fue testigo de su resurrección, fue testigo de su ascensión, fue testigo de la transfiguración, era testigo ocular, no eran fantasías, no eran fábulas artificiosas que se habían inventado, y ahora dice, adicionalmente dice, les presenta las Escrituras, que son una prueba segura, es lo que dice de la palabra del Señor. Y entra en este pasaje en el tema de la revelación, y está hablando que las Escrituras son revelación de Dios, es lo que Dios ha dado a conocer de sí mismo, porque no hay forma de conocer a Dios, de Dios, si Dios no se ha dado a conocer. De eso está hablando, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, dice. Las Escrituras y las profecías son como una antorcha, está diciendo acá, que alumbren las tinieblas hasta que viene el nuevo día del entendimiento de la venida del Señor Jesucristo. O sea que no solamente era el testimonio presencial como testigo ocular del apóstol Pedro, que había visto al Señor Jesucristo en sus dos naturalezas, divina y humana, su transfiguración, sino también ahora estaba presentando también la Escritura como una fuente segura para poder comprobar la verdad de la venida del Señor Jesucristo. Si bien habían maestros que estaban diciendo Jesús no va a venir, Pedro estaba diciendo sí, he visto con mis ojos lo que he visto, y Jesús es Dios y va a volver. Pero también está diciendo, pero hay una fuente segura para que usted pueda averiguar que esto es verdad, y estas son las Escrituras. Por eso y compara las Escrituras como con una antorcha. Esta palabra no es tan común en español, pero se escucha, ¿verdad? Las antorchas. Espero que en algunos de los países utilizan la palabra antorcha. No se utiliza mucho el día de hoy, porque ya ha avanzado la ciencia, tenemos la electricidad, ahora tenemos hasta las velitas que funcionan con pilas, ¿verdad? No hay que apagar, hay que apretar un switch. Pero antes se utilizaban estas antorchas y se ponía aceite y se encendía y alumbraba de noche, y la luz era amarilla y despachaba humo. ¿Se acuerdan de eso? No sé si han tenido oportunidad de ver una antorcha, pero yo he visto varias antorchas. Pero dice la palabra de Dios que es como una antorcha. ¿Por qué? Porque la oscuridad es cuando una persona no ve. Y la palabra de Dios es como la antorcha que ilumina a la persona para que entienda la palabra de Dios. Eso vamos a ver un poquito más después. Y después de decirles que les había dado a conocer el poder y la venida del Señor Jesucristo, no con fábulas artificiosas, sino como testigos oculares y presenciales del ministerio del Señor y su transfiguración, donde vieron la naturaleza humana y divina del Señor, ahora le está diciendo, aparte de su testimonio, también están las profecías del Antiguo Testamento, porque eso era la escritura conocida en ese entonces. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, dice el versículo 19. Cuando dice la palabra profética más segura, el apóstol Pedro se está refiriendo al Antiguo Testamento. Para entonces no existía todavía el Nuevo Testamento, se estaba escribiendo el Nuevo Testamento. Entonces cuando dice la palabra profética más segura, se está refiriendo al Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías. Y entonces ahí está haciendo colación a lo que el maestro decía. Después de su resurrección, los discípulos estaban tristes y desesperanzados, porque pensaron, aquí se acabó todo, Cristo murió, fue sepultado, y aquí se acabó todo. Pero cuando Él resucita, les vuelve la esperanza, porque es real la resurrección del Señor. Y ahí el Señor, después de su resurrección, decía, trae a colación, les explica lo que decía de Él, desde la ley, los escritos y los profetas, les explica todo el Antiguo Testamento, donde se hablaba de la venida del Señor Jesucristo. Por eso Pedro está diciendo, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. O sea, está refiriéndose a estas enseñanzas y aclaraciones que el Señor hizo después de su resurrección acerca de su venida desde el Génesis hasta Malaquías. ¿Cuántos dicen amén?
Y ahí estaban las profecías. O sea, Pedro está diciendo, no es solamente que yo les estoy contando como testigo ocular, aunque a la verdad yo he visto al Señor Jesucristo en su naturaleza divina y en su naturaleza humana, le he visto hacer sus milagros, he visto todo su ministerio, pero les presento la palabra profética segura, y esta es la palabra que es el Antiguo Testamento, y esas hablan del Señor Jesucristo, porque, y es necesario que ellos estén atentos a esto. Dice, esta palabra profética segura o firme o permanente, en el original cuando dice palabra segura, dice palabra permanente, eso quiere decir. Pues usa la palabra también, dice, y les presento también, dice, o sea, una prueba adicional y tal vez la más fundamental de la venida del Señor Jesucristo se encuentra en las Escrituras. Recuerde que en esta segunda carta de Pedro les está escribiendo para que vivan fieles a las enseñanzas que han recibido. No les está consolando como en 1 Pedro solamente. Ahora les está exhortando a vivir fieles a la sana doctrina. Hermano, esta es una exhortación para nosotros también. No es cuestión de persistir en la fe cristiana nomás. Si no es necesario persistir en la fe cristiana, pero fieles a la doctrina que hemos aprendido, a la enseñanza sana que hemos aprendido de la palabra del Señor. Que Cristo murió, fue sepultado, al tercer día resucitó. Que la salvación es por fe y por la gracia del Señor. Y eso, todas esas doctrinas que hemos aprendido de la venida del Señor y del mismo Señor Jesucristo, son doctrinas que debemos seguir aprendiendo y ser fieles. Hermanos, que no nos ataque la monotonía, porque cuando viene la monotonía parece que todo ya sobra. Ir a la iglesia sobra. Participar en actividades de iglesia sobra, porque ya me siento cómodo, ya me siento confortable. Mucho ojo, mucho ojo. Habían pasado 30 años y estos hermanos no solamente estaban cayendo en la monotonía, estaban negando la segunda venida del Señor. Y cuando uno se pone ocioso de las cosas de Dios, empieza a desviarse de la sana doctrina. Que no te agarre, hermano, que no te agarre. Y esto es lo que aquí está diciendo el apóstol Pedro. Está enseñando. Y no solamente le está diciendo persistan en momentos difíciles, sino les está diciendo que persistan fieles a las enseñanzas de la palabra de Dios. Por eso el título de esta serie de sermones es Viviendo fieles en tiempos difíciles. Les está diciendo que lo que han aprendido después de haber conocido al Señor Jesucristo, de cuya naturaleza divina son partícipes y debían cultivar aún las cualidades de la vida cristiana, les está diciendo que deberían de persistir fieles a las enseñanzas, porque había la palabra profética segura, que es el Antiguo Testamento, que hablaba del Señor Jesucristo. Le está diciendo en otras palabras, el esperar tanto te ha hecho pensar que el Señor Jesús no va a venir, que ahora porque ha pasado tanto, porque parece que tú te has aburrido, has perdido tu devoción por el Señor, ya no amas al Señor como antes y por eso crees que el Señor Jesús no va a venir. Error. Hay cuántos hermanos que pierden su devoción por el Señor. Ahora ya les da flojera venir a la iglesia. Ahora ya ponen un pretexto para venir a la iglesia. Esto estaba pasando con ellos, pero ellos estaban aceptando una falsa doctrina. Y esta falsa doctrina era que el Señor Jesús no va a venir. ¿Por qué? Porque algunos se habían cansado de esperar. ¿Cuánto más ahora, hermanos, casi 2000 años después? Muchos pueden haber caído más en la monotonía todavía. No son 30 años más, son 2000 años más ahora. Pero nuestra devoción por el Señor, de permanecer fieles a las enseñanzas del Señor, no deberían de cambiar, hermanos. Porque delante de Dios, un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Porque Él es eterno. Para nosotros parece que el tiempo pasa, y pasa también. Pero para Dios es como un día 1000 años. Y un 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Ahora que podemos decir que ese testimonio ocular y presencial de los apóstoles, aunque no todo se ha puesto por escrito en las primeras épocas de la iglesia, adicionalmente al Antiguo Testamento, ahora cuando dice palabra segura, el día de hoy podemos entender el Nuevo Testamento también, porque ya está concluido el canon del Nuevo Testamento. Entonces la palabra segura, la palabra profética segura no solamente es el Antiguo Testamento, lo era en el primer siglo, pero después de 2000 años, cuando ya se ha cerrado el canon del Nuevo Testamento, entonces toda la palabra de Dios para nosotros es la palabra profética segura. Allá encontramos la verdad de la venida del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, hermanos, qué importante es la palabra de Dios, hermano.
Dele tiempo para estudiar la palabra de Dios. Y ahora vamos a iniciar estudios de fundamentos de la fe y Financial Peace este mes que viene. Hermano, saque el tiempo, venga a estudiar la palabra de Dios, que el tiempo es corto y el Señor viene. Aprenda y persista en la fe, en la sana doctrina. ¿Cuántos dicen amén? No es suficiente persistir, es necesario seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Hermanos, a la cual dice, hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar seguro. O sea, ellos habían sido hechos parte de la naturaleza divina, está en el versículo 4. Pero también debían poner atención a las profecías del Antiguo Testamento que hablan de la venida del Señor Jesucristo. Por eso dice, de la cual hacéis bien en estar atentos. Mire, qué manera tan amable les dice en esta frase el apóstol Pedro, lean el Antiguo Testamento. Eso les está diciendo. En un lenguaje directo, lean. Pongan atención a la palabra de Dios. Ahí está de lo que ustedes están dudando. Ahí está de lo que ustedes se están desviando. Se están desviando hacia la falsa doctrina, diciendo que el Señor no va a venir. Hacen bien ustedes en poner atención a la palabra de Dios, dice, porque es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Hermanos, la Biblia es la antorcha que alumbra tu oscuridad. Cuando tú te encuentras en oscuridad, cuando tú te encuentras en duda, cuando tú te encuentras en un lugar que no tiene ventanas ni tiene puertas, necesitas la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque la palabra de Dios es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Estás en un lugar oscuro en tu vida. Estás viviendo en oscuridad. ¿Qué es la oscuridad para ti en este momento? Aquí el apóstol Pedro está recomendando que poner atención a esta palabra segura, que es como una antorcha que alumbra en la oscuridad para poder entender al Señor Jesucristo en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, lo que implica que se puede saber de la venida del Señor Jesucristo, de lo que vino a hacer cuando indagamos las profecías dadas en el Antiguo Testamento. Ahora en nuestro caso, la Biblia entera es la palabra de Dios. En otras palabras, esta es la explicación que el Señor les dio a los discípulos camino de Emaús cuando les explicó lo que las Escrituras decían acerca de Él. Y los discípulos decían, oh, ahora recién entendemos, recién nos damos cuenta que de verdad, desde la ley de Moisés, los escritos y los profetas hablaban siempre del Señor. Y llegan a confirmar y a reencontrarse con aquello que habían sido testigos, pero esta vez a través de la confirmación de las Sagradas Escrituras. Por eso, hermanos, es sumamente importante que nosotros le demos un lugar importante a las Escrituras en nuestra vida. Porque nosotros no hemos estado como Pedro, que nos ha llamado a la orilla del mar de Galilea. No hemos estado como Pedro, testigos de su crucifixión. No hemos estado como Pedro, comiendo pescado con el Señor. No hemos estado, hermanos, pero tenemos la Escritura, que es la palabra profética segura, a través de la cual, como antorcha, va a alumbrar a nuestras vidas el conocerle al Señor Jesucristo. ¿Cuándo dicen amén? Es importante que le dé usted lugar a la palabra de Dios en su vida. Por esto Pedro dice, al cual hacéis bien en estar atentos a la Escritura. Por otra parte, de la misma forma como se comporta una antorcha en la oscuridad, de la misma forma se comporta la palabra de Dios cuando hay oscuridad en la vida de las personas. Esta es una figura literaria. Así como la antorcha es a la oscuridad, así es la palabra de Dios a la vida de la persona que necesita del Señor. Es una figura literaria, se llama un símil. Está utilizando un símil aquí el apóstol Pedro. Y existen otros pasajes de las Escrituras también que hablan acerca de la misma idea. Salmo 119, 105 dice, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Hermanos, en una noche de nieve, en una noche oscura, ¿se animaría usted a sacar su automóvil? ¿Sin faroles? ¿Sin luces? Yo creo que no. Incluso solamente cuando está un poco denso la nevada y aunque tenemos los faroles más potentes en nuestros automóviles del día de hoy, no nos atrevemos a salir cuando no tenemos luz. ¿Verdad, hermanos? No te atrevas a caminar la vida sin la luz de la palabra de Dios. Porque eso está diciendo aquí, que la antorcha es la palabra de Dios, ilumina nuestro camino. Y aquí, como el salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. La palabra de Dios ilumina con la verdad nuestro camino, no solamente acerca de la venida del Señor Jesucristo, sino las verdades que necesitamos vivir todos los días
Porque hermanos, nuestra conducta puede decir, esto voy a hacer y te parece bien. Hay caminos que al hombre le parecen rectos. Pero está bien, pastor, pero su fin es camino de muerte, dice. ¿Y dónde sé que es correcto una cosa? En la palabra de Dios. Hermanos, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es el camino de muerte, dice la Escritura. O sea, puede vivir engañado. Y de verdad, como alguna vez lo he dicho, algunos son sinceros. Esto es lo mejor que yo puedo, está bien, pero la sinceridad no garantiza que estás haciendo lo correcto. ¿Verdad? Así como Billy Graham decía, puede ser sincero, pero sinceramente equivocado. Y esto es lo que nos está mostrando aquí el apóstol Pedro, que la palabra de Dios como una antorcha que ilumina nuestro camino para poder entender lo que el Señor Jesucristo puede hacer en nuestras vidas. Pero esta luz viene cuando nosotros decidimos tomar esta antorcha en nuestras vidas. Así que, para aquel que no quiere escuchar a veces la palabra de Dios, pero si está dispuesto a leer la Biblia, estoy seguro que por leer la palabra de Dios va a encontrar al Señor Jesucristo en su vida. ¿Sabe, hermano? El mejor obsequio que usted puede dar, algunos se complican en qué cosa van a obsequiar en Navidad, ¿verdad? Es la palabra de Dios a una persona. Porque leyendo la Biblia esta persona va a encontrar al Señor Jesucristo. ¿Cuándo dicen amén? Mi mamá no sabía leer. En español, peor en quechua. Porque originalmente su idioma original es el quechua. Mi mamá no sabía leer. Yo me acuerdo, cuando era pequeñito, le escuchaba leer, apenas leía, menos que mi papá. Y le digo, mamita, ¿dónde has aprendido a leer? Dice, yo aprendí a leer con la Biblia, hijo, dice. Aprendió a leer el español con la Biblia. No fue a la escuela mi mami, no pisó un aula de la escuela, nunca. Pero aprendió a leer con la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, tiene poder de hablarnos. ¿Por qué? Porque es revelación de Dios. Y eso está diciendo aquí Pedro. Porque es inspirado por Dios. La palabra tiene el poder de hablar nuestro corazón. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Y Pedro dice, es la antorcha que alumbra la oscuridad hasta que venga el amanecer y nos lleve a la luz del Señor Jesucristo. Hasta que el día esclarezca, dice, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así como llega el nuevo día, es precedido de la luz del lucero de la mañana, es un astro que sale antes del sol, aparentemente en la tierra prometida, esto era Venus que salía antes del sol, y entonces está diciendo que antes, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Por eso no solamente era el testimonio ocular presencial de Pedro, sino que también por el testimonio de la palabra de Dios que se hace real en nuestras vidas por escudriñar las Escrituras para comprenderlas y hasta comprenderlas. Estos hermanos estaban escuchando falsas enseñanzas, especialmente respecto de la venida del Señor. Y estaban cayendo en la monotonía en su fe, diciendo, no va a venir el Señor. Y aquí Pedro les está recomendando que no solamente su testimonio, sino que la Escritura le va a confirmar del mismo Señor Jesucristo y te va a aclarar como una antorcha en la oscuridad hasta que salga el lucero de la mañana. Va a aparecer Venus y después va a aparecer recién el sol. Esto quiere decir acá. Mi pregunta es, hermano, ¿has caído en la monotonía? ¿Has caído en la monotonía? Renueva tu fe. Escucha las grandes cosas que Dios ha hecho en la vida de los hermanos. Escucha sus testimonios. Recuerda tu propio testimonio. ¿Cómo ha sido tu primer amor con el Señor? Pon atención a las Escrituras. No porque estás en la monotonía, el Señor no vendrá. El Señor vendrá, mi hermano, por más monótono que estés. El Señor vendrá. ¿Has perdido tu devoción por el Señor? ¿Ya no te interesan tanto las cosas del Señor como antes? Tal vez has perdido tu primer amor, hermano, y dice Apocalipsis, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Por lo tanto, dice, arrepiéntete, levántate de donde te has caído, porque yo no vendré pronto a ti y tomaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Y haz las primeras obras, dice Apocalipsis. Haz las primeras obras, hermano. ¿Has perdido tu primer amor?
¿Las falsas doctrinas te están atacando? ¿Las falsas doctrinas que te desvían del camino del Señor te están atacando? Es que Pedro había enseñado a los hermanos de la dispersión con la verdad y no eran fábulas artificiosas. Pero el apóstol Pedro advierte que antes de escudriñar las profecías hay que entender algo primero. Entendiendo que primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Tenemos también que la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Las profecías del Antiguo Testamento son confiables, las que estudiadas arrojan entendimiento sobre la primera y segunda venida del Señor Jesucristo. Las Escrituras, y en esto las profecías también son inerrantes y nos hablan de la venida del Señor. La palabra de Dios es confiable e ilumina al que busca la verdad. Y el siguiente verso, el 20, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Dice, entendiendo esto primero. Lo que está tratando de decir aquí el apóstol Pedro es que las profecías no han sido escritas porque a un hombre se le ocurrió escribir. No es que una mañana se levantó inspirado, hoy día voy a escribir tal carta, no ha sido así. Sino que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados, dice, por el Espíritu Santo. O sea, en el Antiguo Testamento existen profecías y estas se refieren a la venida del Señor Jesucristo. Pero estas son la fuente segura y permanente para entender el Evangelio, la inminencia de la segunda venida del Señor y el testimonio presencial del ministerio del Señor Jesucristo y su transfiguración están allá para entender. Esta fuente, o sea, el Antiguo Testamento, obviamente no son fábulas artificiosas, sino una palabra profética segura, pero que había que tener cuidado algo, que había que entender que estas profecías no son de interpretación privada. Uno no puede entender como quiere la palabra del Señor solamente porque sí, porque la palabra de Dios no ha sido traída por voluntad de hombre, sino que Dios ha inspirado la palabra de Dios. Por tanto, allá vamos a encontrar lo que nos habla de la venida del Señor Jesucristo. Esto está diciendo el apóstol Pedro a los hermanos de la dispersión. Las profecías no son iniciativa humana o de alguien que se le ocurrió escribir. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Este versículo está hablando de la doctrina de la inspiración de las Escrituras, que si bien tiene un autor humano, ellos escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo. Lo está diciendo Pedro, yo te he contado mi testimonio. He sido testigo del ministerio del Señor Jesucristo. He sido testigo de la transfiguración del Señor. Ahora tenemos la palabra profética seguro, pero antes tienes que tomar en cuenta que la Biblia no es cualquier libro, es la revelación de Dios. Está diciendo el apóstol Pedro. ¿Qué es la Biblia para ti? ¿Qué es la palabra de Dios para ti? Aquí es típico en los Estados Unidos que las Biblias están en sus automóviles, ¿verdad? Y antes de venir al servicio el domingo estamos sacándole polvo para entrar al servicio aquí. Así era antes, ahora ya no pasa eso, en su celular está ahora. Ahí no hay que darle polvo, ahí está. Todas las aplicaciones se abren, menos el de la Biblia. Hermanos, no solamente las profecías, sino toda la Escritura es inspirada por Dios. Y entonces nos está hablando de Dios y está diciendo a los hermanos de la dispersión, esta es la palabra profética segura. Aquí es que como una antorcha en la oscuridad va a iluminar tu vida hasta que el día aclarezca. Primero sale el lucero de la mañana, luego el sol. Dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea que los autores humanos escribieron sus profecías inspirados por el Espíritu Santo. Le está diciendo Pedro, como ustedes medio que están escuchando falsa doctrina, que Jesús no va a venir, no vaya a ser que también empiecen a pensar que la Biblia no es verdad, que la Biblia no es revelación de Dios. Tengan cuidado de esto. La palabra de Dios es inspiración de Dios. Está diciendo Pedro. Le está advirtiendo porque ya estaban mirando medio chueco la doctrina de ellos. Entonces Pedro tiene otra vez a hacerles recuerdo que la palabra de Dios es revelación de Dios y ha venido por inspiración de Dios. Hermanos, de la idea que tengamos que es la palabra de Dios, nuestra actitud de obedecer o desobedecer la palabra de Dios va a venir. Así como miras la palabra de Dios, así obediente eres a Dios. Si miras la palabra de Dios como cualquier otro libro, así va a ser también tu vida. Por eso Pedro está tratando de explicar, aclarar esto. Así como se escribe en 2 Timoteo 3:16, se utiliza la palabra griega, feromenoi, esto es inspiración de Dios,
es como un barquito que está siendo soplado por el viento. Así ha inspirado Dios la Escritura. Eran autores humanos, pero como un barco, un velero es soplado por el viento y va en la dirección, y de paso también tiene su timón para gobernarse. Así ha sido inspirado la palabra de Dios. Hombres participaron, pero el que sopló e inspiró fue el Espíritu Santo. Esto era lo que los destinatarios de la segunda carta del apóstol Pedro tenían que tomar en cuenta. El poder del Evangelio, la segunda venida del Señor Jesucristo, les había sido compartido como testigos oculares del ministerio, de su transfiguración del Señor, pero que además ahora tenían las Escrituras una palabra segura. Por tanto, ellos debían mantenerse fieles a la sana enseñanza o doctrina que habían recibido y no hacer caso a los falsos maestros que estaban enseñando que el Señor Jesucristo no vendría por segunda vez. Hermanos, no escuchemos falsas enseñanzas. ¿Pero qué nos garantiza de no escuchar falsas enseñanzas? Estudiar y leer la palabra de Dios por nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén? Pedro no les está consolando solamente como en su primera carta. Les está exhortando a ser fieles a la sana doctrina, a la sana enseñanza, en medio de sufrimiento. En otras palabras está diciendo, no interesa cuáles son tus circunstancias que estás viviendo. Eso no te da permiso para seguir una falsa enseñanza. No interesa qué circunstancias estás viviendo. Tienes que vivir fiel a la sana doctrina. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el título de esta serie es Viviendo fieles en tiempos difíciles. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Se debe dar una especial consideración a las profecías, pues su origen es divino y no humano, traída por hombres de Dios mediante el Espíritu Santo. Las Escrituras deben entenderse como revelación de Dios porque son palabra de Dios, dada por medio de hombres de Dios inspirados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios es especial porque es la revelación de Dios. Hermanos, las profecías del Antiguo Testamento son confiables, arrojan entendimiento sobre el Señor Jesucristo y se les debe dar especial consideración porque su origen es divino. Las Escrituras, las profecías son inerrantes, eso quiere decir no tienen error, confirman acerca de la venida del Señor Jesucristo. Estas deben entenderse como revelación de Dios, inspiradas por el Espíritu Santo. Queridos hermanos, la palabra de Dios es confiable e ilumina la vida de aquellos que buscan la verdad, porque es la revelación de Dios. Si estás en una búsqueda el día de hoy, necesitas una antorcha, porque estás en la oscuridad. Y esa antorcha es la palabra de Dios. Y cuando tú examinas con la palabra de Dios tu vida, ese día se va a aclarar de que el Señor Jesucristo es la verdad y que a Él le necesitas para vivir diariamente. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en esta tarde. Señor, queremos venir delante de ti. Si hemos perdido nuestra devoción, queremos venir delante de ti, Señor. Si hemos perdido nuestro primer amor, y Señor, queremos hablar delante de ti, Señor. Y tal vez, Señor, estamos andando en oscuridad, hemos caído en la monotonía. Pero el día de hoy, Señor, has hablado en nuestro corazón. Y queremos orar a ti, Señor, para volcarnos a ti. A pesar de que han pasado 2000 años de tu partida, muchos pueden creer que no vas a venir, Señor. Pero esa es una falsa doctrina. Sabemos que vas a volver. Y por eso queremos afirmarse en nuestros corazones el día de hoy. Y mientras están orando, hermanos, si el día de hoy alguien quiere reconciliarse con el Señor, tal vez ha perdido su primer amor, tal vez ha perdido su devoción por el Señor. No sé, tal vez ha caído en la monotonía y su devoción por el Señor ya no es como antes. Pero el día de hoy tal vez quiera arrepentirse y quiere orar. Le voy a invitar delante del Señor que pase aquí adelante. No tenga temor si usted quiere reconciliarse con el Señor. Es cierto, habían pasado 30 años de la partida del Señor, muchos habían dejado de creer que el Señor va a venir. Así que le animo, si hay alguien que
que desea orar el día de hoy y quiere reconciliarse con el Señor, pues lo haga. Y si también hay alguien que no conoce al Señor el día de hoy, también lo puede hacer el día de hoy, entregar su vida al Señor. ¿Hay alguien que desea orar aquí adelante? Venirle a decir al Señor: me arrepiento por esto que he hecho. Pero no quiero insistir, así que vamos a orar una vez más. Gracias, Padre, te damos, Señor, porque tú hablas nuestro corazón. Tú hablas nuestro corazón y nos exhortas, Señor, a permanecer, Señor, no solamente persistir en circunstancias difíciles, sino también a persistir fieles en circunstancias difíciles. Líbranos, Señor, de las malas enseñanzas, a través del conocimiento de tu palabra, que es como antorcha que alumbra nuestro camino. Te damos gracias, Señor, en este día. Y oramos, Señor, para que nuestro camino siempre sea un camino iluminado por tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.